Esta es la historia real de Cenizas de Muerto. Contada en primera persona. Madrid, 1986. Me llamo Manuel. La historia que les quiero contar cambió mi vida y la vida de mi familia para siempre. En casa éramos 5. Mi abuela, mamá, papá, mi hermano Ulises y yo. En el 86 yo tenía 10 años y Ulises 7. Mi abuela vivía con nosotros porque había quedado sola. Nunca conocí a mi abuelo. Él murió antes de que yo naciera. Pero una mañana de domingo, como todos los domingos, me desperté antes que todos y fui a despertar a mi abuela para meterme en su cama a ver dibujos animados con ella. Cuando abrí la puerta de su habitación, la vi acostada boca abajo y toda tapada. Entonces, despacito, me fui metiendo en la cama para no despertarla. Todavía recuerdo el frío que sentí cuando mi pierna rozó la de ella. Y también lo rígido que estaba su brazo cuando intenté tomarlo para que me abrazara. Me senté en la cama, destapé a mi abuela y ahí vi su rostro, con los ojos y la boca abierta sobre la almohada. Nunca olvidé esa cara. Los médicos después confirmarían que para esa hora, las 10 de la mañana del domingo, ya llevaba 6 horas muerta. Mi papá decidió cremarla y unos días después, no recuerdo cuántos, armaron una especie de altar con fotos de mi abuela y una extraña caja de madera. En ese momento yo no entendía qué tenía esa cajita y mis padres nos habían dicho que adentro de esa caja estaban las joyas de nuestra abuela, que se había ido al cielo. Siempre sospeché que eso era mentira. Incluso una noche recuerdo que me levanté en medio de la madrugada porque la curiosidad me ganó. Fui al lugar donde habían puesto eso y cuando estaba llegando, los portarretratos de mi abuela se cayeron todos al mismo tiempo. La caja de madera empezó a temblar y pude ver una especie de humo blanco que salía desde adentro de esa caja. Pero no es todo. Desde que esa caja estuvo en nuestra casa, una serie de eventos paranormales empezaron a ocurrir. Todas las madrugadas, alrededor de las 3 a.m., sonaba el teléfono. No paraba de sonar. Cada vez que alguien atendía, del otro lado del tubo se oía: era como si alguien estuviera ahí, pero no hablaba. Sin embargo, una de esas madrugadas, el teléfono sonó y yo atendí. Del otro lado de la línea escuché: se equivocaron y lo van a pagar caro. Varias cosas empezaron a ocurrir. Todas las plantas de la casa, incluso las que estaban en el patio, empezaron a marchitarse rápidamente. En ese patio también había una tortuga. Durante varios días dejó de verse y mi padre encontró solo su caparazón. Además, mi hermano Ulises empezó a tener comportamientos muy extraños. Dejó de comer, estaba muy ojeroso, nos observaba y les aseguro que su mirada era la de otra persona. Y es más, voy a contarles lo que pasó una noche mientras cenábamos. Salió el tema de la abuela. Mi papá se emocionó porque era su madre y se puso a llorar. Mi mamá y yo también llorábamos, pero Ulises estaba inmóvil, sin reacción, cuando de golpe se paró y con otra voz dijo: lloran por una vieja que nunca los quiso. Y mirando a mi papá a los ojos le dijo: seguramente no sabías que tu madre te quiso abortar y le salió mal. Todos quedamos choqueados. A mi hermanito lo llevaron a psicólogos, psiquiatras y todos decían que era el estrés postraumático de haber perdido a su abuela y que obviamente por algún motivo estaba actuando este personaje. Sin embargo, todos sabíamos que había algo más. Yo dormía con él y me empezó a dar miedo a tal punto de pasarme la noche despierto observándolo. Tenía miedo de que me matara. Una noche me quedé dormido, me desperté asfixiándome, abro los ojos y lo veo a mi hermano ahorcándome. Me suelta y me dice:
Los huesos se pueden romper, pero siempre tienen algo del alma del muerto. Siempre. ¿Entendiste? Lo empujé y salí corriendo. Llamé a mis padres y finalmente terminó internado en un psiquiátrico infantil de Madrid. Estuvo 1 año. Durante ese año logré convencer a mis padres de que todo lo oscuro estaba pasando desde que trajimos esa cajita a la casa. Con el tiempo se descubrió la verdad. Los noticieros de la época confirmarían el caso de las cremaciones masivas en el cementerio de la Almudena en Madrid, donde se cremaban varios cuerpos y se le entregaban las cenizas de otros muertos a los familiares. Las investigaciones confirmaron que el mismo día que cremaron a mi abuela, habían cremado a un asesino que había muerto en la cárcel mientras cumplía condena. Nunca lo confirmamos, pero en nuestra familia estamos convencidos que las cenizas de muerto que nos entregaron eran las de ese asesino y no las de nuestra abuela. Casualidad o no, el mismo día que nos deshicimos de las cenizas, nos llamaron de la clínica psiquiátrica para decirnos que mi hermano había tenido una crisis asmática y había fallecido. Cenizas de muerto. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad.